Me había sentido mal durante días, un dolor sordo y palpitante que empezaba en el estómago y me subía por la columna como una sombra indeseable. Al principio lo ignoré, pensando que era solo el estrés de la revisión trimestral de estrategia, otra ronda de reuniones interminables y charlas motivacionales vacías. Pero esa mañana, al entrar en la sala de conferencias, el dolor se agudizó hasta convertirse en algo más siniestro. Me detuve un momento en la puerta, apoyándome en el frío marco metálico, preguntándome si tal vez había comido algo en mal estado. Años de que me dijeran que me hiciera hombre, que caminara para sobreponerme, me habían convertido en un experto en dejar el dolor a un lado, en disimularlo bajo una sonrisa practicada. Había aprendido a cumplir plazos con la cabeza palpitante, a presentarme a cada reunión con ese gesto firme y seguro que indicaba que estaba bien. Pero hoy, al pasar junto a las paredes de cristal pulido y acomodarme en mi asiento, sentí algo radicalmente diferente. Un profundo temor se apoderó de mí y ninguna fuerza de voluntad pudo ahuyentarlo. La sala era su habitual mezcla de trajes y optimismo predecible, con gente hojeando mazos impresos como si fuera la Biblia. Vi cómo las palabras en la pantalla se difuminaban y cambiaban, incapaz de concentrarme en las cifras que antes me habían tranquilizado. Mi jefe, Alan, no paraba de hablar de sinergias y cuota de mercado, su voz era un zumbido constante que me resonaba como una avispa en el oído. Intenté tomar un sorbo de café, pero me temblaba tanto la mano que tuve que dejar la taza antes de que se derramara. Un sudor frío me picaba en la línea del cabello, me resbalaba por la cara y se acumulaba en el cuello. Respiraba con dificultad, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Apreté el borde de la mesa, con los nudillos blancos, intentando anclarme en la madera pulida, la textura reconfortante que me había ayudado a superar 1000 batallas en la sala de juntas. Pero el dolor no se apaciguaba. Empezó como un giro brusco, luego se convirtió en una espiral que parecía una cuchilla de sierra atravesándome el abdomen. Mi visión se duplicó, los rostros en la habitación se difuminaron en manchas de preocupación y fastidio. Oí a Alan decir mi nombre, brusco y cortante, como si me hubiera atrevido a interrumpir su actuación. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Otra oleada de dolor me golpeó, tan repentina y violenta que dejé escapar un sonido, entre un jadeo y un gemido. Intenté tragármelo, pero era demasiado tarde. Mi cuerpo me traicionó. Me desplomé hacia adelante y mi cabeza golpeó la mesa con un golpe sordo que sonó como si el mundo se acabara. No recuerdo haber caído al suelo. No recuerdo los gritos de sorpresa ni el estruendo de los pasos de la gente que corría a mi lado. De repente, estaba boca arriba, mirando fijamente las intensas luces fluorescentes del techo, cada una era una chispa de fuego blanco en mis ojos. Paramédicos con uniformes azules me rodearon, sus voces eran una mezcla de urgencia y protocolo. Una de ellas, una mujer de mirada amable, me colocó una máscara de oxígeno en la boca, indicándome que respirara. Lo intenté, pero cada respiración me desgarraba por dentro. Mi corazón latía con fuerza como un pájaro atrapado, aleteando, desesperado por escapar. A través de la neblina de dolor, busqué a tientas mi teléfono. Mis dedos estaban torpes, medio entumecidos, pero logré desbloquear la pantalla. Alex. Necesitaba a Alex. Ella sabría qué hacer, estaría ahí, ¿verdad? Presioné el botón de llamada y escuché mientras sonaba. Contestó al tercer timbre, con voz aguda y distraída. No puede esperar, espetó. Brennan tiene su importante presentación para inversores hoy. Intenté decírselo. Intenté decirle que tenía miedo, que la necesitaba. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, ahogadas por la máscara de oxígeno y los pitidos de las máquinas. Alex. Dije con voz ronca, pero ya se había ido. Colgó sin pensarlo 2 veces, dejándome mirando la pantalla mientras su nombre se desvanecía como un fantasma. Los paramédicos actuaron con rapidez y me subieron a una camilla con una eficiencia demostrada. Sus manos, suaves pero firmes, me guiaron a través del caos. La sala de conferencias parecía estar a 1000 millas de distancia, sus paredes de cristal eran un recuerdo que se me escapaba entre los dedos. El dolor volvió a aumentar, abrasador e implacable, y apreté los dientes para no gritar. Oí a alguien, quizá a Alan, decir algo sobre volver a la agenda, sobre continuar la reunión. Sentí un vuelco en el estómago. Incluso ante esto, no pudieron detenerse ni un segundo a respirar. El pasillo era una mancha blanca y gris,
con figuras corriendo como fantasmas. Los paramédicos hablaban con voz entrecortada y tranquila, pero sus ojos estaban tensos y preocupados. Capté fragmentos: apéndice, posible ruptura, presión arterial bajando. Intenté concentrarme en sus rostros, aferrarme a algo humano, pero sentí que el mundo se me escapaba. Mi visión se nubló en los bordes, los colores se desvanecieron en una niebla fría y gris. El viaje en ambulancia fue un sueño febril. Las sirenas aullaban, las luces destellaban, pero dentro se sentía imposiblemente pequeño, el aire cargado de antiséptico y miedo. Un paramédico, un joven con pecas, se inclinó sobre mí con voz firme. «Te llevaremos a San Lucas», dijo. «Vas a estar bien. Solo aguanta». Asentí, o al menos creí hacerlo. Cada movimiento se sentía desconectado, como si controlara una marioneta desde lejos. Pensé en Alex, en su voz, en su indiferencia. No podía esperar. Le había dado todo. Mi tiempo, mi corazón, mi confianza. Y ahora, cuando más importaba, ella no estaba. La traición ardía más que el dolor, una herida distinta que ningún cirujano podría curar. Me pregunté si se comunicaría conmigo más tarde o si la presentación de Brennan absorbería toda su atención. Sentí algo frío correr por mi mejilla, lágrimas o sudor, no lo sabía. Las puertas del hospital se abrieron de par en par y un equipo de enfermeras y médicos se abalanzó sobre mí como una tormenta. Repitieron preguntas, insertaron 4 líneas, monitorearon pantallas que emitían pitidos urgentes. Mi mundo se redujo a las estériles paredes blancas y a las máquinas que pitaban y contaban cada segundo que me aferraba a la consciencia. Una enfermera de mirada amable me apretó la mano, firme y segura. «¿Vas a entrar a cirugía?», dijo. «Te vamos a cuidar, ¿de acuerdo?». «Aguanta». Quería preguntar por Alex. Quería creer que entraría corriendo por esas puertas, sin aliento por la preocupación. Pero yo sabía que no era así. Cerré los ojos y me dejé llevar por la oscuridad, solo en una camilla, sin saber si algún día despertaría. Sobreviví. Apenas. La voz del cirujano, tranquila pero cansada, resonó en mi cabeza mucho después de que terminara de explicar. Apendicitis complicada con peritonitis, había dicho, trazando una línea nítida en el aire como si fuera una ecuación simple. Pero el dolor no había sido nada simple. Me llevaron rápidamente al quirófano, entre bisturíes, luces y olores a esterilización, una confusión de rostros y mascarillas. Cuando desperté, días después, me encontré con una habitación blanca y el zumbido sordo de las máquinas que me mantenían atado a este lado de la consciencia. Cada respiración me suponía un esfuerzo, mi cuerpo débil, como si me hubieran descompuesto y reconstruido en pedazos. La enfermera Camille fue el primer rostro real que vi, sus suaves ojos marrones y una voz que se sintió como una mano en mi hombro. Me dijo que había tenido suerte. Que la cirugía inmediata me había salvado la vida. Asentí, con la cabeza pesada y la mente nublada por la anestesia y el shock. Revisó las máquinas, me preguntó si tenía dolor y luego mencionó, casi como si se le ocurriera después, que no teníamos constancia de ningún contacto familiar. ¿Viene alguien? La pregunta me golpeó como un puñetazo en las costillas. Mi esposa. La única persona que debería haber estado aquí. Tenía la garganta demasiado seca para hablar. Cerré los ojos y dejé que la pregunta flotara en el aire. Pasaron 3 días. Días que se confundían, por goteos, revisiones cada hora, el olor a desinfectante que impregnaba cada respiración. Cada vez que se abría la puerta, me alegraba el corazón, esperando que fuera Alex, esperando que entrara con flores y disculpas, prometiendo que había estado muy preocupada. Pero la puerta seguía abriéndose para enfermeras con sonrisas educadas, médicos con preguntas cortantes y, ocasionalmente, personal de limpieza. No estaba Alex. Ni rastro de que hubiera llamado. Las enfermeras intentaron disimular su compasión cuando preguntaron por mi familia. Les di la misma respuesta cada vez. Está ocupada. Lo decía como si fuera una broma, pero cada vez que lo decía, una parte de mí se sentía más pequeña. La 4ª mañana, las luces fluorescentes parpadearon y me desperté con voces fuera de mi habitación. Familiares. La voz de Alex, aguda e impaciente, rasgando el silencio estéril. La risa de Brennan, un sonido bajo y tranquilo que siempre me ponía los pelos de punta.
Me esforcé por escuchar las palabras, captando fragmentos entre el ruido de las enfermeras y el zumbido de las máquinas. La presentación salió genial, dijo Brennan con voz empalagosa y autocomplaciente. Les encantó la idea. La financiación está prácticamente asegurada. Alex respondió, me alegro. Ya era hora de que las cosas salieran como queríamos. Casi podía ver su sonrisa, esa que nunca se le reflejaba en los ojos. Irrumpieron como si fueran los dueños del lugar, como si yo fuera una molestia camino a una cita mejor. El cabello de Alex estaba perfectamente peinado, el maquillaje impecable, la imagen de una mujer que había planeado su visita con precisión. Brennan parecía recién salido de un escenario, con el traje impecable y la sonrisa ensayada. La mirada de Alex me recorrió con una mirada rápida y clínica. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con un tono que parecía una ocurrencia tardía. Abrí la boca para responder, pero ella ya se estaba girando hacia Brennan, riéndose de alguna broma privada. Sentí como si estuviera viendo una película de mi propia vida desde las butacas baratas. Quería preguntarle dónde había estado, por qué no había venido cuando la necesitaba. Pero tenía la boca seca, la lengua pesada y el corazón aún más pesado. La enfermera Camille entró sigilosamente, su presencia era como una bomba contra el frío. Sostenía un portapapeles, con esa expresión educada pero firme que ya me resultaba familiar. Se acercó a Alex y le extendió el portapapeles con un alfiler en la parte superior. Señora Carter, dijo, llamándola por mi nombre, un nombre que de repente me resultó extraño. Necesitamos que firmes esto. El rostro de Alex cambió al instante, entrecerró los ojos y apretó la mandíbula al tomar el portapapeles. ¿Qué es esto?, exigió, con la voz como un chasquido en la silenciosa habitación. Camille no se inmutó. Es una actualización rutinaria. Confirma tu papel en sus decisiones médicas. Sus ojos se posaron en mí, con una sutil pregunta en el cambio de su mirada. Alex empezó a leer el documento, con los dedos ligeramente temblorosos. Pero tartamudeaba. ¿Por qué tendría que firmar esto ahora? Soy su esposa. Brennan se movió a su lado, su sonrisa burlona se desvaneció un poco. Guardé silencio, dejando que el silencio se extendiera como una espada entre nosotros. La voz de Camille era tranquila pero firme. Porque el formulario se ha actualizado, dijo. Su esposo, el señor Carter, hizo algunos cambios en su contacto de emergencia y apoderado médico después de su cirugía. Se giró hacia mí, con la mirada suavizada. Pero sus palabras fueron como un martillo clavando un clavo. Señor Carter, ¿quiere que se lo explique? ¿O prefiere hacerlo usted? Tragué saliva, con la garganta irritada. Preferiría que lo hicieras, grazné con voz débil pero firme. Camila sintió y se volvió hacia Alex. El poder médico ahora indica que Mateo Ramírez es el contacto designado, dijo. Por lo tanto, cualquier decisión sobre su atención, más allá del tratamiento estándar, debe discutirse con el señor Ramírez a menos que el señor Carter solicite lo contrario. El rostro de Alex palideció, sus labios se apretaron con tanta fuerza que parecieron desvanecerse. La sonrisa de Brennan desapareció por completo, reemplazada por algo parecido al pánico. Alex se giró hacia mí con los ojos abiertos y la voz temblorosa. ¿Tú hiciste esto?, preguntó con tono acusador. Como si la hubiera traicionado. La miré a los ojos, sin pestañear. Sí, dije. ¿Lo hice? Me miró boquiabierta como si me hubiera crecido otra cabeza. Pero soy tu esposa, gritó, alzando la voz, llamando la atención de la enfermera de la estación de afuera. Brennan se removió incómodo, golpeando el suelo con el pie a un ritmo nervioso. Sentí que algo se endurecía en mi interior, una determinación que desconocía. Lo sé, dije. Pero no estabas aquí cuando te necesitaba. Mateo lo era. Brennan soltó un bufido burlón, pero ni siquiera lo miré. Mis ojos estaban fijos en Alex, esperando a ver si la mujer que una vez amé podía ver el daño que había causado. Camille se aclaró la garganta. Señora Carter, entiendo que esto es difícil, pero tiene derecho a tomar esta decisión. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, con gusto la responderé más tarde. Los guió hasta la puerta con suave firmeza, asintiendo levemente con la cabeza, como si me abrazara. Alex se detuvo en el umbral, abriendo la boca como para protestar,
pero no pronunció palabra. La mano de Brennan en su brazo la guió hacia afuera, sus ojos, fríos al encontrarse con los míos, se encontraron con los míos. No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. Me quedé mirando al techo, con el pecho subiendo y bajando con una respiración regular y pausada. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome sola con las máquinas y mis pensamientos. No estaba siendo mezquina. No estaba siendo vengativa. Me estaba protegiendo. Porque quienes deberían haberme guiado la mano eligieron una presentación sobre mi pulso. Y en esa habitación estéril y demasiado silenciosa, decidí que nunca más dejaría que decidieran por mí. Miré al techo, sintiendo el peso del aire a mi alrededor como una manta pesada que no podía quitarme de encima. Me dolía el cuerpo de maneras que desconocía, pero el dolor ya no era agudo. Se había convertido en una pulsación sorda que coincidía con el latido del monitor cardíaco. Un recordatorio constante de que estaba viva, de que había sobrevivido a algo que casi me mata, y que, de alguna manera, se sentía a la vez milagroso y vacío. El silencio en la habitación era un regalo que no sabía que necesitaba, dándome espacio para pensar, para respirar, para reconstruir los fragmentos de los últimos días. La puerta se abrió silenciosamente y entró la enfermera Camille, con una mirada cálida pero profesional. Llevaba un fajo de papeles cuidadosamente sujetados con un clip, y por su postura supe que no era un registro rutinario. Apartó la silla de la esquina y se sentó junto a mi cama. Señor Carter, empezó con voz suave pero firme. Necesitamos hablar de algo importante. Me quedé sin aliento. Había tenido suficientes conversaciones importantes últimamente para toda la vida, pero asentí, dejándola continuar. Se trata de tu contacto de emergencia y apoderado médico, dijo. Incluiste a Mateo Ramírez como tu nuevo contacto después de la cirugía. Me entregó los papeles. Los tomé, con las manos ligeramente temblorosas. Recordé ese momento. La oscuridad después de la cirugía, la certeza de haber despertado sola, de que nadie a quien esperaba había estado allí. Mateo sí. Mateo, que había conducido 2 horas sin que yo le preguntara, que había dormido en la silla de plástico junto a mi cama cuando no apareció nadie. Recordé cómo me tomó de la mano y me dijo, no estás solo, hombre. Te tengo. Y en ese momento, supe que no le debía lealtad a nadie solo por compartir apellido. La familia no siempre es con quien naces, sino con quien te acompaña. Camille se aclaró la garganta suavemente. Legalmente, dijo, esto significa que las decisiones sobre su atención, cualquier cosa que vaya más allá de los procedimientos estándar, deben pasar por el señor Ramírez a menos que usted indique lo contrario. Hizo una pausa. Tu esposa, Alex. Ya no figura en tu poder notarial médico. Observó mi rostro esperando una reacción, pero mantuve la calma, dejando que la verdad se asentara como una piedra en el fondo de un estanque. Así debe ser, dije con una voz sorprendentemente firme. No respondió cuando la necesité. Camila sintió. Lo entiendo, dijo. Solo queríamos confirmar que esto fue intencional y que estás al tanto de las implicaciones. La puerta se abrió de nuevo, y Alex y Brennan entraron como si fueran los dueños del lugar. La expresión de Alex era una mezcla de confusión e indignación, con la mandíbula apretada y la mirada escudriñando la sala como si fuera un tribunal donde la hubieran tratado injustamente. Brennan parecía engreído, como si ya hubiera decidido que era una pérdida de tiempo. Camille se levantó y se volvió hacia ellos con una sonrisa forzada. «¿La señora Carter?», saludó. El señor Carter actualizó su contacto de emergencia y su poder notarial médico. No desperdició palabras. Respetaba eso de ella. Alex abrió mucho los ojos. «¿Qué?», dijo con voz aguda y quebradiza. Me miró como si acabara de confesar un crimen. «¿Lo cambiaste?». Sin decírmelo. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Después de la cirugía, dije en voz baja. Cuando desperté, no estabas. Mateo sí. Fue él quien apareció. La miré fijamente, sin pestañear. Necesitaba a alguien en quien confiar. Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando. Pero soy tu esposa. Por fin lo logró. La palabra le sonó extraña, como si intentara convencerse de su significado. Brennan resopló.
Esto es ridículo, dijo. Mateo ni siquiera es familia. Te equivocas. Su voz destilaba desprecio, como si no pudiera concebir un mundo donde yo pudiera elegir la lealtad sobre la obligación. Camille se interpuso entre nosotros, su presencia era una fuerza serena pero inquebrantable. El señor Carter tiene el derecho legal de elegir su propio contacto de emergencia, dijo. Es su decisión, y ha quedado documentada y archivada. Alex negó con la cabeza, con el pelo cayéndole sobre la cara. No puedes simplemente, reemplazarme, balbuceó. Estamos casados. Eso significa algo. La miré entonces, la miré con atención, y vi la distancia que había ido creciendo entre nosotros durante meses, quizás años. Era más que solo las presentaciones a inversores y las noches largas. Fueron las decisiones que había tomado una y otra vez para poner a Brennan, su hermano, primero. Para poner sus ambiciones, sus metas, su visión de futuro por encima del hombre que se suponía sería su compañero. No quería hacer esto, dije en voz baja. Pero necesitaba saber que alguien estaría ahí cuando no pudiera hablar por mí mismo. ¿Y tú? No estabas. Mi voz se quebró, el dolor abriéndose paso entre la ira. Te llamé desde la ambulancia, Alex. Apenas podía respirar. Y me dijiste que esperara. Brennan se removió incómodo. Mira, dijo con tono condescendiente, todo esto se está exagerando. Somos familia. Necesitamos permanecer unidos. Me volví hacia él con la mirada fría. ¿Éramos familia cuando te quedaste de brazos cruzados mientras ella me ignoraba? ¿Éramos familia cuando te reíste de tu presentación en lugar de preguntarme si sobreviviría? El silencio se apoderó de la habitación, pesado como una piedra. Camille se aclaró la garganta. Señora Carter, señor Brennan, dijo. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, diríjanla a la persona de contacto designada por el señor Carter. Si no, necesito pedirte que te vayas para que pueda descansar. El rostro de Alex se arrugó un instante, sus ojos brillaban con algo que no pude identificar, ¿culpa? ¿Ira? Quizás ambas cosas. Pero entonces se giró hacia Brennan, con el rostro endurecido, y asintió. Se fueron sin decir una palabra más, la puerta se cerró con un clic tras ellos, como un veredicto final. Me hundí en la cama, exhausta, pero extrañamente aliviada. El silencio se sentía diferente ahora, menos como un castigo, más como un borrón y cuenta nueva. Camille se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Hiciste lo correcto, dijo. Es tu vida, tu voz. Asentí, y el nudo en mi pecho se aflojó un poco. Gracias, susurré. Me dio una palmadita en la mano y me dejó solo con mis pensamientos. Miré al techo, respirando el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo controlaba mi propia historia. Sin importar lo que sucediera después, no dejaría que nadie más decidiera cómo terminaría. El pasillo me pareció más largo de lo que recordaba al salir de mi habitación, pues el bastón rodaba a mi lado como un silencioso compañero. Me temblaban las piernas, cada paso era un eco del dolor que había soportado, pero seguí adelante, decidida a estirar mi cuerpo y tal vez, en el proceso, a poner mi mente en forma. La enfermera Camille me había animado a caminar, a respirar, a recuperar el espacio que se había convertido en mi mundo entero desde la cirugía. El silencioso murmullo del hospital por la noche era un consuelo. Las máquinas pitaban a un ritmo constante, las enfermeras murmuraban en voz baja. El aire olía ligeramente antiséptico y a algo más, tal vez esperanza, tal vez temor. Ya no estaba seguro. Doblé una esquina y casi choqué con Mateo, que tenía la costumbre de aparecer justo cuando lo necesitaba. Tenía su habitual sonrisa relajada, pero su mirada seria, escrutándome el rostro como si estuviera midiendo el daño. Oye, hombre, dijo, quitándome el palo de 4 puntas y guiándome a un pequeño rincón con 2 sillas. Se supone que deberías estar descansando. Intenté sonreír, pero lo sentí forzado, como una máscara que ya no me quedaba bien. Necesitaba moverme, murmuré. Él asintió, con las comisuras de los ojos arrugadas por la preocupación. Lo entiendo, pero también necesitas dejarte sanar. Físicamente, y, ya sabes, no terminó, pero entendí lo que quería decir. Emocionalmente, espiritualmente,
Todas las formas en que una persona puede romperse y recomponerse. Nos sentamos allí en la alcoba, con el bullicio del hospital como fondo constante. Mateo sacó su teléfono y se desplazó un segundo. Me comuniqué con Soraya, dijo. Se me encogió el estómago al mencionar su nombre. Soraya trabajó en recursos humanos en mi empresa, una mujer detallista que nunca se le escapaba una discrepancia. Ya está revisando la situación del seguro, continuó Mateo. Es raro, encontró un montón de papeleo faltante. Como si alguien hubiera marcado tu archivo de incorporación para borrarlo. Sentí un escalofrío. ¿Marcado? ¿Borrado intencionalmente? Mateo me miró a los ojos, apretando la mandíbula. Sí, está segura. Sentí una náusea en el estómago. Recordé los meses anteriores a este lío, cuando Alex se había ofrecido a ayudarme con el papeleo de las prestaciones, solo para asegurarse de que todo saliera bien, dijo, sonriendo con esa naturalidad que me hacía creer que me estaba haciendo un favor. Por aquel entonces, ella era voluntaria en recursos humanos, un proyecto de cortesía que Brennan había organizado para que se mantuviera ocupada. No me había dado ninguna importancia. ¿Por qué iba a hacerlo? Era mi esposa. La idea me golpeó como un puñetazo. Entonces es posible, dije lentamente, que borrara mi expediente de prestaciones a propósito. Los ojos de Mateo se oscurecieron. Sí, tío, parece sabotaje. Sentí un nudo en el corazón, un dolor nuevo que no tenía nada que ver con mi cirugía. Todas esas noches que pasé preocupándome por plazos, evaluaciones de rendimiento y plazos de proyectos, mientras la persona que se suponía que debía protegerme me desmantelaba silenciosamente. ¿Por qué haría eso?, susurré, más para mí que para Mateo. Se encogió de hombros, pero la respuesta estaba escrita en las arrugas alrededor de sus ojos. Quizás porque es más fácil dejarte seco cuando ya estás sufriendo, dijo. O tal vez ella y Brennan necesitaban un chivo expiatorio financiero. No lo sé. Cerré los ojos, respirando el aire antiséptico, dejando que las palabras calaran hondo. La traición fue como una segunda herida, más profunda y profunda que la primera. Sarai me va a enviar el informe completo, dijo Mateo, con voz más suave. Llegaremos al fondo del asunto. Lo prometo. Asentí, pero me temblaban las manos. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el suelo desmoronándose bajo mis pies. Cada recuerdo de la sonrisa de Alex, cada mensaje nocturno diciéndome que me amaba, cada café que compartíamos por la mañana, todo parecía una mentira ahora, cuidadosamente elaborada para mantenerme tranquila. Mateo se acercó y me sujetó el hombro, estabilizándome. No estás sola en esto, dijo. Lucharemos contra ello. Cada parte de ello. Lo miré a los ojos y por un instante vi un destello de mi antiguo yo. El que creía en la gente, que creía que el amor era más fuerte que la traición. Quería a ese hombre de vuelta. Quería volver a creer. Pero el terreno era demasiado inestable, la confianza demasiado quebrada. Gracias, hombre, murmuré. Ni siquiera sé por dónde empezar. Mateo me apretó el hombro. Empieza por sanar, dijo. Deja que Sarai haga lo suyo. Déjame ayudarte. Has cargado demasiado sola durante demasiado tiempo. Nos sentamos en silencio un momento, con el peso de todo presionando, pero también, de alguna manera, aliviando. El solo hecho de tenerlo ahí, tener a alguien de mi lado que no fue parte de la traición, fue como un salvavidas. Una enfermera pasó y nos dedicó una sonrisa amable, pero apenas la registré. Mi mente daba vueltas con los recuerdos. La risa de Alex en la cocina, sus llamadas nocturnas con Brennan, que ella había descartado como si fueran solo trabajo. Cada pieza parecía un rompecabezas que nunca había visto hasta ahora, y la imagen que formaba era horrible. Confiaba en ella, le susurré, más en el techo que en Mateo. Dios, confié en ella. Mateo no me interrumpió. Dejó que las palabras se quedaran ahí, que respiraran, y ella tomó esa confianza y la convirtió en un arma, continué. Le di todo, y ella lo usó en mi contra. Mi voz se quebró, y odié lo débil que sonaba, pero ya no me importaba. Había terminado de fingir. Vamos a arreglar esto, dijo Mateo con voz firme. Paso a paso. No vas a dejar que ella ni él ganen.
Asentí, dejando que las palabras calaran hondo. Paso a paso, repetí. Sabía que no sería fácil. Habría abogados, contadores, tal vez incluso policías. Habría días en que querría volver a la seguridad de esa antigua vida, creerme la mentira de que todo podría volver a la normalidad. Pero también sabía que no podía. Ya no. Alex había cruzado la línea, y no había vuelta atrás. Mateo se puso de pie y ofreció la mano. Vuelve a la cama, dijo, recuperando la sonrisa. Tienes que sanar. Y mañana empezaremos a ver cómo arreglar esto. Tomé su mano y dejé que me guiara de vuelta a mi habitación. Al acomodarme bajo las sábanas esterilizadas, sentí un cambio en mi interior. Una pequeña chispa de fuerza, una silenciosa determinación que me decía que ya no era la víctima. Que, sin importar cuánto tiempo me llevara, llegaría al fondo de cada mentira, de cada traición. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que quienes intentaron enterrarme finalmente comprendieran que no me rendiría sin luchar. No reconocí el fajo de facturas que llegó a mi buzón al día siguiente de llegar a casa. Cada sobrepesaba más que el anterior, cada nombre impreso, un hospital, un cirujano, un proveedor de medicamentos, era como una acusación indefendible. Me senté a la mesa de la cocina, con Mateo frente a mí, frunciendo el ceño como cuando calculaba soluciones. Se había encargado de ayudarme a ordenar todo, sin que se lo pidiera, pero lo agradecía profundamente. Todo va a salir bien, dijo en voz baja. Casi me reí de la mentira, pero el esfuerzo me pesaba demasiado. Mateo, ganaron más de 100.000, susurré, con la voz ronca por días de silenciosa preocupación. Tomé un billete y pasé el pulgar por el logo del hospital. Todos y cada uno de ellos tienen mi nombre. Todos y cada uno. Se me revolvió el estómago, una nauseabunda mezcla de ira e incredulidad. Tenía seguro, dije, como si decirlo en voz alta pudiera revertir la realidad que me devolvía la mirada. Cotizábamos en ese plan todos los meses. Esto ni siquiera debería ser posible. Mateo asintió. Yo, al revisar la hoja de cálculo, había empezado a rellenar nombres, fechas, cantidades y a justificar mi colapso financiero. Sí, lo sé, murmuró. Pero cuando Soraya lo revisó, descubrió que habían borrado la documentación de las prestaciones de tu expediente. Todo, absolutamente todo, como si nunca te hubieras inscrito. Suspiró. No fue un error administrativo. Fue deliberado. La comprensión se me metió en el pecho como cemento húmedo. Cerré los ojos, imaginando la cara de Alex el día que se ofreció a ayudar con recursos humanos. Lo había llamado una cortesía, una forma de mostrar apoyo mientras estaba entre trabajos de consultoría. Siempre estás tan ocupado, dijo, pasándome una mano por el pelo. Déjame encargarme del papeleo. Me aseguraré de que todo esté en orden. Le di las gracias. Confié en ella. Esa confianza se había convertido en el mayor error de mi vida. Los dedos de Mateo tamborileaban suavemente sobre la mesa, su mente, sin duda, trabajaba a 1000 por hora. Hablé con Soraya, dijo. Estaba pasando el cursor hacia mí. Ahora es contadora forense, muy dura. Le di acceso a tus cuentas, con tu permiso, y ya ha encontrado cosas raras. Deslizó un expediente por la mesa. Lo abrí y sentí que se me iba la sangre de la cara. Ahí estaba, en blanco y negro. Retiros bancarios que no reconocía, cargos fantasma de tarjetas de crédito de lugares donde nunca había estado. Pero lo que me hizo temblar las manos fue la transferencia, un montón de dinero que había ahorrado durante años, la red de seguridad para nuestro futuro. ¿Se fue? $42.000, murmuré con la voz entrecortada. Se suponía que era para nuestra casa. Alex siempre decía que se absorbían los gastos. Mateo apretó la mandíbula. No, dijo rotundamente. Zaria lo rastreó. Fue directo a Braincrest Ventures, la empresa de Brennan. Hasta el último centavo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Mi visión se nubló. Todas esas noches trabajando horas extra. Todas las cenas de cumpleaños que me salté para ahorrar. Desperdiciadas. Traicionada. Mintió, susurré. Me robó y se lo dio. Apreté los puños.
Se suponía que ese sería nuestro futuro. Ella lo tomó y lo regaló como si no significara nada. Mateo se inclinó sobre la mesa y me agarró la muñeca. No puede hacer esto sin consecuencias, dijo en voz baja y firme. Lo recuperaremos. Lucharemos contra esto. Quería creerle. Dios, quería creerlo. Pero cada parte de mí se sentía vacía. Como si alguien hubiera vaciado al hombre que solía ser y hubiera dejado un cascarón vacío. Ni siquiera sé por dónde empezar. Confesé con voz temblorosa. Mateo no me soltó. Empieza con esto, dijo, señalando el expediente. Construyes un caso. Consigues que la gente adecuada lo vea. Y recuerdas quién eres. No eres solo una víctima, hombre. Eres el que luchó solo contra la cirugía. Eres el que sigue de pie. Sus palabras encendieron una chispa en mí. Un destello del fuego que creía haber perdido. Me enderecé en la silla, el dolor en el costado me recordó que había sobrevivido a cosas peores. Vale, dije. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso? Mateo sonrió con un brillo feroz en los ojos. Vamos a la oficina de Zaria, dijo. Recibimos todos los documentos, todas las transacciones. Y llamamos a un abogado. Se inclinó. Ya tienes los recibos. Es hora de hacerles pagar. El viaje a la oficina de Zaria fue como un viaje al corazón de cada mala decisión que había tomado. La ciudad se desdibujaba, gris y fría, y me encontré mirando el reflejo de la ventana, preguntándome quién era el hombre del cristal. Mateo estaba a mi lado, explicándome el plan. Pero solo capté fragmentos, denuncias de fraude, recuperación financiera, la posibilidad de cargos criminales. Las palabras eran fuertes, pero se sentían bien, como una armadura que por fin podía usar. La oficina de Zaria estaba en un almacén reformado, todo de ladrillo visto y elegante estilo industrial. Nos recibió en la puerta, una mujer alta de mirada penetrante y una aura sensata. Vamos al grano, dijo, llevándonos a una sala de conferencias llena de impresiones y hojas de cálculo. He rastreado todas las transacciones sospechosas, dijo, deslizándome un fajo de papeles. Esta es la autopsia financiera. Repaso la lista, retiros de mis cuentas a empresas fantasma, cargos a tarjetas de crédito que coincidían con el itinerario de viajes de Brennan, pagos a consultores que nunca contraté. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo creían que se saldrían con la suya?, pregunté con la voz ronca. Zaria arqueó una ceja. Porque confiaste en ellos, dijo simplemente. Contaban con eso. Una rabia silenciosa se apoderó de mi pecho, una presión que parecía peligrosa si la dejaba explotar. Pero la contuve, concentrándome en los números, las fechas, la verdad innegable. ¿Podemos demostrarlo?, pregunté. Zaria sonrió, pero con frialdad. Ah, podemos demostrarlo, dijo. Podemos asegurarnos de que no puedan escapar de esto. Tienes un rastro de papel enorme. Fueron descuidados. Mateo se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa feroz. Esto es solo el principio, hombre, dijo. Intentaron enterrarte. Ahora te toca enterrarlos. Sentí que algo dentro de mí se asentaba, una silenciosa determinación de que aún no había terminado, de que tal vez, solo tal vez, saldría de esto más fuerte de lo que jamás imaginaron. Reuní los papeles, cada uno era un fragmento de la historia que creían haber ocultado. Derribemos este castillo de naipes, dije con voz firme. Y por primera vez en semanas, creí que podía. Me senté en la habitación de invitados que se había convertido en mi oficina improvisada, con una pila de viejos documentos financieros esparcidos sobre la cama como un mapa de cada error que había cometido. La luz del techo proyectaba sombras intensas, resaltando los círculos rojos que Zaria había dibujado y fijado en cada transacción sospechosa. Sentía los ojos secos, como si hubiera estado contemplando un desierto sin ningún oasis a la vista. Fondo fiduciario. Esas palabras me devolvieron la mirada desde una página particularmente condenatoria. Casi lo había olvidado. Una modesta herencia de mi abuelo, que debía vencer en mi 30º cumpleaños, una promesa de seguridad que debería haber estado ahí, esperándome. Pero nunca lo había visto. Ni siquiera recibí una carta ni un correo electrónico.
Era como si se hubiera evaporado. Zarya se sentó frente a mí, con la laptop abierta y las gafas en la punta de la nariz. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado mientras murmuraba números y fechas, reconstruyendo el rompecabezas que me había robado el futuro. «¿Dijiste que tu abuelo lo dejó en un fideicomiso?», preguntó con voz aguda y concentrada. Asentí con un nudo en la garganta. Sí, se suponía que se estrenaría el año pasado, pero nunca me avisaron. Pensé que quizá había algún retraso, algún papeleo. Incluso al decirlo, noté lo ingenua que sonaba. Negó con la cabeza, con un leve ceño comprensivo. No era papeleo, dijo con la voz entrecortada. Me lo robaron. Giró la pantalla hacia mí, una hoja de cálculo llena de líneas que se difuminaban hasta que señaló una sola fecha de transacción, la semana después de mi 30º cumpleaños. Fue entonces cuando la confianza maduró, dijo. Sus ojos se clavaron en los míos. Y fue entonces cuando, al parecer, se redirigió legalmente. Hizo comillas en el aire con los dedos. Me redirigieron legalmente a una cuenta a tu nombre, pero nunca la viste. Me dio un vuelco el estómago. ¿Cómo es posible? Grazné. Nunca firmé nada. Zarya suspiró, con el rostro endurecido. No lo hiciste, dijo. Pero alguien lo hizo. Y su esposa tenía poder notarial de acceso en ese momento. Ella figuraba como su apoderada en el expediente, debido a la conmoción cerebral que sufrió. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Aquella conmoción cerebral, un pequeño accidente de coche camino a casa del trabajo. Alex me había cuidado, me había preparado sopa y me había programado citas de seguimiento. Me sentí agradecido, incluso afortunado, de tener una esposa que se preocupaba lo suficiente como para encargarse del papeleo. Firmé los formularios que me entregó sin siquiera leerlos. Porque confiaba en ella. Porque pensé que estaba de mi lado. Zarya se recostó en su silla, con la mirada penetrante. Tu firma estaba en el formulario de autorización, dijo. ¿Pero la fecha? Estabas en el hospital, recuperándote. Es imposible que firmaras eso. Me entregó una copia impresa, con mi firma mirándome como un fantasma de una vida que creía haber vivido con honestidad. La firma de Brennan figura como testigo, añadió. Y así fue como lo hicieron. Mi visión se nubló, la furia y la incredulidad se entrechocaban en mi cabeza hasta que sentí que iba a explotar. Así que falsificaron mi firma, dije lentamente, con un sabor a veneno en las palabras. Se llevaron el dinero y me dejaron sin nada. Zarya asintió. Eso fue exactamente lo que hicieron. Me recosté, sintiendo el peso de la traición en el pecho. ¿Cuánto había en ese fideicomiso?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Suficiente, dijo con voz suave. No eran millones, pero era una base, una forma de empezar de cero si alguna vez lo necesitabas. Y ahora, su voz se apagó, pero lo entendí. Ya no estaba. Pensé en mi abuelo, un hombre tranquilo que había tenido 2 trabajos toda su vida solo para asegurarse de que yo tuviera algo en lo que apoyarme. Recordé cómo me sonreía desde el otro lado de la mesa, con las manos ásperas tras décadas de trabajo honesto. Me pregunté qué diría si supiera que la mujer con la que me casé le había robado el regalo que me había dado y se lo había dado a su hermano. Apreté los puños y me clavé las uñas en las palmas. Le había dado todo a Alex, mi amor, mi confianza, mi futuro, y ella me lo había entregado como un regalo de fiesta. Quiero recuperarlo, dije en voz baja pero segura. La sonrisa de Zarya era tenue pero intensa. Lo haremos, dijo ella. Presentaremos una queja ante el administrador del fideicomiso. Notificaremos al banco que aceptó la transferencia. Y conseguiremos un abogado que sepa cómo manejar el fraude. Hizo una pausa. Pero tienes que estar preparado. Esto se va a poner feo. Asentí. He visto cosas feas, murmuré. Esto es personal ahora. Cerró su portátil y se inclinó hacia adelante. Hay una cosa más, dijo con voz casi reticente. Tu tía, la albacea del fideicomiso, te envió los formularios escaneados. Está molesta, como mínimo. Dijo que siempre has sido responsable, que ni siquiera preguntaste sobre el fideicomiso porque querías hacerlo por tu cuenta. Se me encogió el pecho. Era cierto.
Me dije que esperaría hasta ganármelo, hasta merecerlo. Y ahora que la paciencia se había convertido en un arma contra mí, Zarya me entregó el formulario impreso con mi firma, la fecha marcada en rojo. Dijo que me ayudaría, dijo en voz baja. Se siente culpable. Me quedé mirando el papel, mi nombre falsificado en una caligrafía que parecía la mía, pero que me parecía incorrecta. Imaginé la mano de Alex guiando el bolígrafo, la sonrisa de Brennan al firmar la línea de testigo. La traición me dolió más que cualquier bisturí. Sabía exactamente cómo llegar a mí. Dije con la voz temblorosa de rabia. Usó toda la confianza que le dieron y la convirtió en esto. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero parpadeé para contenerlas. Ya no les daría ese poder. Ella jugó a largo plazo. Continué. Y la dejé. Zarya se acercó y puso su mano firme sobre la mía. Ella no ganó, dijo. Todavía no. Sigues aquí. Sigues luchando. Asentí, con una determinación sombría apoderándose de mí como una armadura. Entonces, luchemos, dije. Quememos cada puente que construyeron a mi espalda. Sonrió, con un destello de acero en sus ojos. Ese es el espíritu, dijo. Mañana nos reunimos con el abogado. Y luego les haremos desear no haberte subestimado. Exhalé, la rabia y el dolor aún me ardían, pero ahora se atenuaban con una determinación que no había sentido en semanas. Alex y Brennan me habían quitado muchísimo. Dinero, confianza, incluso el último regalo que me dejó mi abuelo. Pero no me lo habían quitado todo. No me habían llevado. Y lucharía para asegurarme de que nunca más lo hicieran. La invitación de Alex llegó por mensaje de texto, con un tono tan informal que casi me atraganto con el café. ¿Cena mañana por la noche? Solos. Aclaremos las cosas. Como si todo lo que había hecho pudiera borrarse con una sola comida, me quedé mirando el mensaje un buen rato, preguntándome si siquiera había considerado que mi confianza ya no era suya. Mateo se sentó frente a mí, observando la ira reflejada en mi rostro. ¿Te vas a ir?, preguntó finalmente. Lo miré y asentí. Sí, lo soy, dije. Pero no voy sola. Ni siquiera me preguntó a quién llevaría. Ambos sabíamos la respuesta. Zarya accedió de inmediato. Vendré como tu asesora financiera, dijo, con un brillo de satisfacción en los ojos. Lo trataremos como cualquier otra reunión. Quise darle las gracias, pero se me atragantaron las palabras. En cambio, simplemente asentí, agradecido por su serenidad y fortaleza. La noche siguiente, me puse una camisa con cuello que me apretaba demasiado. Mi reflejo en el espejo parecía cansado pero decidido, un hombre que había superado el infierno y había tenido un éxito rotundo. Mateo nos llevó al restaurante. Alex había elegido un bistró de moda, sin duda para presumir ante los camareros de su sofisticación y elegancia. Una pequeña parte de mí se maravilló ante el descaro de todo aquello. La mayor parte de mí sentía que estaba entrando en territorio enemigo. Ella ya estaba allí cuando llegamos, sentada en una mesa cerca de la ventana, con una copa de vino blanco en la mano. Brennan rondaba a su lado como un perro guardián, con una sonrisa demasiado brillante, demasiado ensayada. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Zarya me puso una mano tranquilizadora en el brazo al acercarnos. Solo respira, murmuró. Lo hice. Una respiración, luego otra. Al llegar a la mesa, la mirada de Alex se posó en Zarya, su sonrisa se desvaneció un instante antes de recuperarse. Hola, dijo con un tono cálido y meloso. No sabía que traerías a alguien. Señaló las sillas vacías. Siéntese, por favor. Brennan volvió a sonreír con sorna. Se supone que esto es una cena familiar, añadió. ¿Seguro que quieres traer a alguien de fuera? Zarya lo miró con frialdad. Estoy aquí por motivos profesionales, dijo con voz serena. ¿No te importa? La sonrisa de Brennan se desvaneció. Pedimos un plato de salmón carísimo que apenas parecía comida, y entonces la sala se sumió en un silencio incómodo. Alex se aclaró la garganta y me dedicó una sonrisa forzada. Quería hablar de todo lo que ha pasado, empezó con voz suave. La cosa se complicó. Lo sé.
Pero aún podemos solucionarlo. Sentí que se me endurecía el corazón. ¿Cómo calculaste mi fondo fiduciario?, pregunté, con un tono más brusco de lo que pretendía. Abrió los ojos de par en par, pero se recuperó enseguida. Fue un malentendido, dijo, mirando a Brennan. Solo intentábamos consolidar cuentas. Para nosotros. Solté una risa amarga. Para nosotros. Negué con la cabeza. Ese dinero era mío. Mi abuelo me lo dejó. Y tú falsificaste mi firma para conseguirlo. Brennan se inclinó hacia adelante, con la mirada fría. Estás siendo dramático, dijo. No es que te hayamos robado. Zarya arqueó una ceja. En realidad, eso fue exactamente lo que hiciste, dijo ella, sacando un expediente de su bolso y dejándolo sobre la mesa. Brennan palideció. La sonrisa de Alex desapareció. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. El tono de Zarya era tranquilo, pero con una firmeza de acero. Es un resumen de todas las transacciones financieras sospechosas relacionadas con sus cuentas, dijo. Retiros, empresas fantasma, documentos falsificados, de todo. Y antes de que discutan, ya lo compartimos con un asesor legal. Alex se quedó boquiabierto. La mano de Brennan se cerró sobre su vaso. No puedes simplemente, empezó, pero lo interrumpí. Puedo, dije. Porque es mío. Mi dinero. Mi vida. Y ya no dejo que me trates como si fuera una idea de último momento. La mirada de Alex nos miraba fijamente, su confianza se desvanecía a cada segundo. Pero ¿estamos casados?, tartamudeó. Estábamos construyendo una vida juntos. Brennan necesitaba ayuda con su negocio, y pensé, te equivocaste, le dije. Creíste que nunca me daría cuenta, que seguiría trabajando y pagando las cuentas mientras tú invertías todos nuestros ahorros en su empresa en crisis. La cara de Brennan se sonrojó. Brencrest Ventures no está fracasando, espetó. Zarya arqueó una ceja. ¿Y entonces cómo piensas cubrir el déficit de los bonos convertibles?, preguntó ella. Su boca se abrió y luego se cerró. Alex lo miró con el rostro desencajado. Brennan, susurró. Su silencio fue la única respuesta que necesitaba. Zarya se inclinó hacia adelante, con una voz baja y letal. Ya le conté todo al abogado, dijo. Pronto tendrán noticias suyas. Y de Hacienda. Y del banco que manejaba el fideicomiso. La cara de Alex palideció. Me miró con desesperación. Por favor, susurró. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Sentí un cambio en mi interior. Un final definitivo e irrevocable para el amor que una vez sentí por ella. Terminaste con esto el día que lo elegiste a él en lugar de a mí, dije en voz baja. El día que decidiste que una presentación era más importante que mi vida. Brennan protestó, pero Zarya lo silenció con una mirada. Se acabó, dijo. Las cuentas están congeladas. Las autoridades están involucradas. Será mejor que se consigan un buen abogado. El camarero trajo la cuenta y la alcancé, pero Zarya puso su mano sobre la mía. Déjame, dijo. Considéralo parte del servicio. Alex nos observaba con los ojos hundidos. Brennan se levantó de golpe, murmurando algo sobre adelantarse a esto. Los vi alejarse, de la mano, pero no sentí la vieja punzada de la pérdida. Sentí solo alivio. Me volví hacia Zarya, con el pecho ligero por primera vez en meses. Gracias, dije. Ella sonrió, con una calidez que se sentía como el sol abriéndose paso entre las nubes. Tú hiciste lo difícil, dijo. Los enfrentaste. Asentí. Sí, murmuré. Y ahora me toca reconstruir. Al salir a la noche, me di cuenta de que por fin empezaba a sentirme libre. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío. Pasaron 2 semanas entre llamadas telefónicas, reuniones legales y cadenas de correos electrónicos que parecían telarañas enredadas en mi cuello. Cada mañana, me despertaba con mensajes nuevos. Los resúmenes concisos de mi abogado sobre el estado del caso. El último descubrimiento financiero de Zarya.
La documentación de recursos humanos de Zarya. Toda apilada en mi bandeja de entrada como una fortaleza contra el caos que había sido mi vida. Mateo me contactaba todos los días, con su voz siempre firme, un salvavidas hacia algo que parecía real. Pero las noches eran las peores. Ahí es cuando me asaltaban los recuerdos. La voz de Alex en la sala de conferencias. La sonrisa burlona de Brennan mientras firmaba papeles con mi nombre. Cada mentira se repetía como un rollo de película roto, en un bucle infinito, retándome a olvidar. Pero no lo hice. No pude. Las consecuencias comenzaron silenciosamente. Un pequeño artículo enterrado en la segunda página de la sección de negocios. Brencrest Ventures bajo investigación por mala gestión financiera. Lo leí 2 veces, las palabras se me hundieron como un veneno lento. Había pasado tantas noches odiándome por no haber visto las señales, por no haber visto sus juegos. Verlo impreso fue como una confesión pública de mi propio fracaso. Pero entonces vi el nombre de Brennan, impreso en blanco y negro, y comprendí que el juego había terminado. Sus inversores se retiraron días después. Mateo me llamó en cuanto se supo la noticia. Están huyendo, hombre, dijo, con una risa entre alivio e incredulidad en la voz. Por fin están pagando el precio. El nombre de Alex surgió discretamente al principio, solo una mención en los círculos de recursos humanos de los que alguna vez presumió. Una consultora con la que había trabajado en proyectos paralelos la había detectado en una revisión interna de fraude. El rumor se extendió rápidamente, y en cuestión de días, la escoltaron fuera, le confiscaron la identificación y le desactivaron el correo electrónico. La imaginé, de pie frente a la torre de cristal que una vez llamó su segundo hogar, aferrada a una caja de cartón con cosas que me había robado, con los ojos abiertos y la boca apretada. Una parte de mí quería sentir lástima por ella, pero esa parte ahora permanecía pequeña y silenciosa. Cuando llegaron las denuncias oficiales de fraude, fue como si la última ficha de dominó cayera. Los informes de Zarya detallaban cada transacción, cada firma falsificada, cada empresa fantasma. Mi abogado los archivó todos en una sucesión ordenada y despiadada. El fondo fiduciario robado, los documentos falsificados, las transferencias bancarias. Cada prueba era un clavo en el ataúd que se habían construido. La sonrisa de Brennan se había borrado de mi mente. Solo veía el pánico que debió de invadirlo cuando las cuentas bancarias se congelaron, cuando Hacienda llamó a su puerta, cuando los inversores exigieron la devolución de su dinero. Las excusas de Alex, sus lágrimas, sus promesas de arreglarlo, todo se desvaneció ante la cruda realidad. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento temporal, con la pila de informes en mi regazo. Vi cómo la luz se desvanecía y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No la que nace del olvido, sino la que nace de saber que has hecho todo lo posible. Los sistemas de los que habían abusado, financieros, legales y personales, ahora eran los mismos que se volvían contra ellos. Ya no necesitaba gritar ni pelear. Solo necesitaba dejar que la verdad hiciera su trabajo. Mateo tocó la puerta, 2 golpes rápidos que me parecieron más amigos que intrusos. Salió conmigo con un six-pack de cerveza barata en la mano. Tienes esa mirada, dijo, dándome una botella. La mirada de un hombre que por fin es libre. Lo tomé, el frío cristal me aterró. Aún no ha terminado, dije, pero empiezo a sentir que podría terminar. Él asintió, con la mirada fija en las luces de la ciudad. Creyeron que podían desangrarte y marcharse sonriendo, dijo. Pero tú luchaste. No te dejaste vencer. Eso es lo que importa. Tomé un sorbo, la amargura era intensa pero sincera. Creo que lo más difícil fue darme cuenta de que no podía confiar en ella. Lo admito. Pasé tanto tiempo diciéndome que volvería, que se disculparía, que de alguna manera todo había sido un error. La mirada de Mateo se suavizó. Eso es lo que hace la gente buena, dijo. Dan segundas oportunidades. Pero, hombre, a veces hay que protegerse. ¿Lo hiciste? No dejaste que te dominara. Asentí, y las palabras se filtraron como la lluvia en tierra seca. Solo quería ser amada, dije en voz baja. Eso es todo lo que siempre quise. Mateo se inclinó y chocó su botella contra la mía. Y estarás, dijo,
de la manera correcta con la persona correcta. Tienes que creerlo. Nos sentamos en silencio, mientras la ciudad respiraba a nuestro alrededor. Por primera vez, sentí que yo también podía respirar. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. Brencres Ventures se disuelve oficialmente, dijo con voz triunfal. Los auditores federales están interviniendo y se habla de cargos criminales. Se les va a complicar la vida. Sentí que se me quitaba un peso de encima, un suspiro de alivio. ¿Y Alex? Pregunté. Dudó. Ella también está bajo investigación, dijo finalmente. Su nombre está en los documentos. Están investigando su participación. Cerré los ojos, con un dolor agridulce en el pecho. La amé una vez, con fervor. Pero la mujer que mintió, que robó, que me dejó sola en esa camilla, ahora era una extraña. Que investiguen, dije. Se lo ganó. Esa noche, dormí como un hombre que no tenía que cuidarse las espaldas en su propia casa. Los sueños eran diferentes, se acabaron las sombras de la traición, se acabaron las llamadas desesperadas a una mujer que no contestaba. Solo una oscuridad silenciosa, pacífica y plena. Desperté con el sol entrando a raudales por la ventana, un cálido resplandor en mi rostro. Sentí como un nuevo día, una nueva vida. Mateo ya estaba en la cocina, preparando café. ¡Qué gran día!, dijo, dándome una taza. ¿Lista? Asentí. Sí, dije. Lo soy. Porque por primera vez en meses, ya no huía del dolor. Lo había enfrentado. Lo había combatido. Y ahora, era libre. Libre de mentiras. Libre de la culpa que me había encadenado a personas que no me merecían. Libre para empezar de nuevo, bajo mis propios términos. Y esa libertad sabía mejor que cualquier victoria que hubiera imaginado. No esperaba la llamada del padre de Alex. El número apareció en mi pantalla, desconocido, pero inconfundible por su ubicación en mis contactos. El corazón me dio un vuelco, los recuerdos me inundaron, cenas familiares, cumpleaños, el discreto respeto que siempre sentí por el que una vez fue mi suegro. Dudé un momento, con el pulgar sobre el botón de respuesta, antes de finalmente pulsarlo. Hola, dije con voz cautelosa pero tranquila. Soy yo, dijo, con voz baja y áspera, un tono que nunca le había oído. No sé qué pasó, empezó, y pude percibir la incredulidad en sus palabras, en cómo temblaban. Ella solía ser tan amable. Cerré los ojos y respiré hondo. Con amabilidad. Una vez, quizá. Antes de las mentiras. Antes del dinero. Antes de Brennan y sus promesas de un imperio tecnológico que nunca se materializó. Podía oír el dolor en su voz. Un padre que acababa de descubrir que su hija era una desconocida. Ella cambió, dije en voz baja. En algún momento, ella cambió. Dejó escapar un suspiro que sonó como si el peso del mundo se hubiera asentado sobre su pecho. La crié para ser honesta, dijo, para apoyar a quienes amaba. No sé dónde quedó eso. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. Las palabras me sorprendieron. Una disculpa de un hombre que no había hecho nada malo, que había sido sorprendido como yo. No me debes una disculpa, dije con dulzura. Ella tomó sus decisiones. Hubo un silencio en la línea, de esos que se estiran como una goma elástica a punto de romperse. Entonces él volvió a hablar, con voz más firme. Dijo que la han desconectado. No más apoyo. No más fondos familiares. Si quiere arreglar esto, está sola. La firmeza en su voz fue como un portazo. Asentí, aunque él no lo viera. Es justo, dije. Ya ha tenido suficientes salvavidas. Una pausa, luego un suspiro. Siempre pensé que eras bueno para ella, dijo, con palabras cargadas de arrepentimiento. Nunca pensé que te haría tanto daño. Sentí una opresión en el pecho. Yo tampoco pensé que me haría tanto daño, admití. Pero lo hizo. Se aclaró la garganta y suavizó la voz. Si necesitas algo, llámame, dijo. Lo digo en serio. Tragué saliva, las palabras se me atascaron en la garganta. Gracias, susurré.
Eso significa más de lo que crees. Terminamos la llamada con una silenciosa despedida, una pena compartida que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, con el peso de todo sobre mí. Pero me reconfortaba un poco saber que él también lo había visto, que ni siquiera su padre podía negar en qué se había convertido. Brennan llamó más tarde esa noche. Dejé que saltara el buzón de voz, pero su voz seguía sonando a través del altavoz. Somos familia, dijo, con un tono cargado de desesperación. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sentí una carcajada burbujear en mi pecho, aguda y amarga. Familia, murmuré. ¿Éramos familia cuando estaba en la mesa de operaciones? Pensé en su risa en el pasillo, en cómo me miraba sin mirarme. ¿Éramos familia cuando vaciaste nuestras cuentas para salvar tu aplicación? Le di a borrar sin escuchar el resto. El silencio que siguió se sintió como paz. Supe entonces que los lazos que una vez me habían atado se habían ido, cortados por completo. Sin remordimientos. La oscuridad se había disipado y yo era libre. El día en que la empresa de Brennan se disolvió oficialmente era un día que tenía marcado en el calendario con tinta roja. No era que necesitara venganza, era que necesitaba cerrar el ciclo. La confirmación definitiva de que no estaba loca, de que todo lo que había sentido y temido había sido real. Llegué a mi nuevo hogar, un pequeño pero algo desván que me pareció un respiro tras meses en la oscuridad, justo cuando mi teléfono vibró con el correo electrónico. Brencrest Ventures, LLC, disolución presentada. Un asunto simple, pero me sentí como en una marcha triunfal. Abrí el correo electrónico y leí la primera línea en voz alta, con una leve sonrisa en las comisuras de mis labios. Con efecto inmediato, dije, con voz serena pero segura, la empresa conocida como Brencrest Ventures queda disuelta en espera de una investigación federal. Era más que un simple documento. Era la prueba. La prueba de que la red que habían tejido finalmente se estaba deshaciendo. Mateo me esperaba dentro, con un rodillo en la mano y la camiseta salpicada de manchas azules. Estás viendo a un hombre libre, dijo, sonriendo emocionado a las paredes. Ayúdame con este arreglo o me arrepentiré de ofrecerte a ayudarte a mudarte. Me reí, un sonido ligero y desahogado. Me encargaré de las esquinas, dije, cogiendo una brocha. El olor a pintura fresca y a nuevos comienzos llenaba el aire, y por primera vez en meses, sentí que estaba construyendo algo inamovible. Cada pincelada era un paso adelante, cada toque de color una promesa. Viviría y prosperaría a mi manera. Zaria pasó con una pila de archivos, con los ojos brillantes de victoria. El plan financiero está listo, dijo, colocando las carpetas sobre el mostrador como si fueran planos para el futuro. Sus cuentas están seguras, la confianza se ha restablecido y los fondos robados se están recuperando. Tomará tiempo, pero ahora están protegidos. Sonrió y vi el cansancio en sus ojos, el agotamiento tras meses de librar batallas que ni siquiera le correspondían. Gracias, dije, con las palabras cargadas de gratitud. No sé cómo, me despidió con un gesto, su sonrisa se tornó irónica. No tienes que hacerlo, dijo, solo no dejes que te quiten la paz otra vez. Más tarde esa noche, me encontré en el pequeño bar del barrio. Zaria me recibió allí, con una sonrisa que me alivió con solo verla. Te ves diferente, dijo, deslizando un whisky por la mesa. Menos como un hombre en una camilla, más como alguien que acaba de escapar de un barco que se hunde. Me reí, con un sonido genuino. Supongo que es cierto, dije. Hablamos de todo y de nada, de trabajos pasados, de citas desafortunadas, de esas pequeñas alegrías que hacen que la vida valga la pena. En algún momento, la conversación se desvió hacia el futuro. ¿Y ahora qué?, preguntó con curiosidad pero con ternura. Di un sorbo lento a mi bebida, dejando que el calor se asentara en mi pecho. No lo sé, admití, pero sé que esta vez será mi futuro. Se acabaron las líneas de vida atadas a las personas equivocadas. Zaria se recostó, con una cálida sonrisa. Es un buen punto de partida, dijo. Y en ese momento, me di cuenta de que empezar de nuevo no tenía por qué significar empezar sola. Una semana después, estaba desempacando la última caja cuando oí que llamaban a la puerta. Abrí y encontré a Alex allí de pie, con la mirada hundida y los hombros hundidos. Llevaba una pequeña bolsa de lona en una mano,
como si acabara de salir de un motel barato. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz quebrada. Dudé un instante, con el viejo dolor agitándose en mi pecho. La parte de mí que aún recordaba a la chica que una vez me tomó de la mano en las noches y los días difíciles. Pero esa chica ya no estaba, reemplazada por alguien que había vendido mi confianza por una victoria rápida. Me hice a un lado, haciéndole señas para que entrara. Se quedó de pie en medio de la habitación, observando con la mirada la pintura fresca y la luz brillante. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. No respondí. Se removió. «Lo he perdido todo», susurró. «Brennan se ha ido. Los inversores me persiguen». Su voz se quebró. No sabía qué hacer. Respiré hondo, el dolor era agudo, pero necesario. «Te hiciste esto», dije con voz firme, pero con amabilidad. «Tenías opciones. Lo elegiste a él antes que a mí. Elegiste la codicia sobre el amor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Podemos empezar de nuevo», suplicó. «Podemos arreglar esto». Negué con la cabeza. «No», dije. «Ya terminaste el día que elegiste a tu hermano por encima de mi vida». La miré fijamente, firme e inquebrantable. «Ya no estoy enojado. Pero ya no soy tuya para salvarme». Sollozó entonces, quedo y destrozado, el sonido de una mujer que finalmente comprendió las consecuencias de sus actos. La vi irse, la puerta cerrándose tras ella como el punto final de un capítulo largo y feo. Me apoyé en el marco un momento, dejando que su peso me afectara. Y luego volví a mi nueva vida, con el olor a pintura fresca aún presente. Mateo tenía razón. Era un hombre libre. Libre de las mentiras, del silencio, de las sombras de la traición. Libre para construir algo real con personas que habían demostrado su valía estando a mi lado, no quitándome nada. Me serví una copa y salí al balcón, con la ciudad viva bajo mis pies. El zumbido de los coches y las risas me llegaban con la brisa, y sentí una sonrisa dibujarse en la comisura de mis labios. El futuro aún no estaba escrito, pero yo podía forjarlo. Cerré los ojos, respirando el aire nocturno, y sentí una paz que no había experimentado en años. Nada estridente, nada ostentoso, simplemente real. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba exactamente donde debía estar.